La verdad es que en mi primera presentación, valga la redundancia, presencial, después de la pandemia, y cabe el honor de poder realizarla acá. De hecho, creo que la última presentación presencial, hago en vivo, fue justamente acá en el 2019. Siempre me ha tocado puras actividades en formato online, así que agradezco la posibilidad de poder estar cara a cara con ustedes y no a través de una pantalla, ¿ya? En primer lugar. La investigación que estoy realizando en este momento es parte de un proyecto de Fondesit de investigación de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile, y trata sobre el movimiento sindical en los últimos años de la dictadura cívico-militar de Pinochet y los primeros años de la democracia de los gobiernos de la transición. Y en ese contexto, realizaba una serie de documentación tanto en ministerios, prensa periódica, boletines sindicales, entre las cuales surgió un poco la problemática de comprender la dinámica de las huelgas que en Chile en el periodo, temática que para buena parte de la producción bibliográfica sobre el periodo ha quedado un poco oculta o no ha tenido suficiente estudio, porque se ha partido siempre de la base de que en el periodo posterior al plebiscito de 1988 la conflictividad laboral en el país va a ser bastante leve o tenue. Y de hecho, yo reconozco mis propias investigaciones, el objeto de investigación ha estado más concentrado en las políticas de diálogo social, de concertación. Entonces también implica volver a mirar los procesos desde otra perspectiva, en este caso también de comprender cómo se fue desarrollando la conflictividad laboral en el periodo, y de esta manera a lo mejor tener otro matiz para comprender este mismo periodo que ya yo revisando. Entonces, como manera de introducción, quería partir como fondo comentando como una pequeña historia. Hacia el 21 o 22 de agosto de 1988, en una localidad costera en Chile, Punta del Tralca, se reunió un grupo de cientos de dirigentes sindicales cuyo objetivo fue refundar la CUT, la antigua Central Única de Trabajadores, pero ahora pasó a llamarse Central Unitaria de Trabajadores, bajo la misma sigla, y resultando elegido presidente el dirigente sindical de filiación demócrata cristiana Manuel Bustos, y de segundo a bordo el dirigente sindical socialista Arturo Martínez. Este hecho constituyó un hito en cuanto a la recuperación del movimiento sindical, constituyó un hito respecto al tipo de organización que se estaba dando, pero ambos dirigentes mencionados en la práctica no pudieron ejercer sus cargos, puesto habían sido condenados por el Poder Judicial a penas de relegación, es decir, de ser un traslado forzoso a localidades lejanas de Santiago. En el caso de Manuel Bustos, una localidad que se llama Parral, y Arturo Martínez, Chañaral. Y esta pena de relegación fue justamente por un llamado anterior a una protesta del 7 de octubre de 1977. Y en vista de esta pena, la dirigencia provisoria de la CUT convocó a un paro nacional para el 18 de abril de 1989. Este llamado, paradojalmente para algunos, no contó con el apoyo entusiasta de buena parte de la oposición. Sí contó con el apoyo de algunas organizaciones de políticas de izquierda, de sindicatos, y en cuanto a sus resultados, para el gobierno fue un fracaso, y para la gran mayoría de la oposición política, concentrada en la concertación de partidos por la democracia, fue considerado un hecho político inoportuno. Entonces, con esta breve presentación de esta pequeña historia, quería dar inicio al tema, y un poco
comentando acá la hipótesis que nos planteamos. La hipótesis inicial sería que la escasa convocatoria a huelgas generales obedecería al cambio de orientación de política sindical por parte de la CUT, tendiente a privilegiar la negociación y el diálogo como mecanismo de resolución de conflictos. Sin embargo, la existencia de una serie de huelgas a nivel sectorial revelarían una importante conflictividad sindical, matizando afirmaciones sobre la desmovilización de la sociedad civil como una característica de los años 80. Entonces, en ese sentido, sostenemos que los llamados a protestas, a huelgas, obedecerían en parte a un etos, a un discurso nostálgico sobre las movilizaciones sociales que caracterizaron las jornadas de protesta de los años 80 y que habrían provocado una fuerte crisis de la dictadura pinochetista. Entonces, en ese sentido, el recuerdo de las protestas habría operado como un recurso discursivo y legitimador de las acciones de los sindicatos, mientras que para la propia CUT habría operado este llamamiento a protesta con un cariz, un sentido voluntarista, con el objetivo de sumar fuerza propia y obtener también avance en la disputa cultural con el empresariado, especialmente en contextos de conflictos conflictivos, contextos de mucha confrontación con el empresariado, como eran los procesos de negociación de la reforma laboral y de negociación también del salario mínimo, momentos de tensión donde serían expresadas fuertes discrepancias. Está la central sindical, los gobiernos de la concertación y el empresariado. Entonces a partir de eso el objetivo de esta investigación es identificar los rasgos generales de la conflictividad laboral en el periodo, para así establecer líneas de interpretación que permitan explicar la trayectoria de la conflictividad laboral en dicho periodo, para lo cual nos procederemos a analizar las convocatorias a huelga en este periodo y entenderemos como huelga, trabajando con dos definiciones de autores recientes que apuntaría por una parte a todo tipo de perturbación del proceso productivo, pero también en un sentido más amplio, de acuerdo a estudios basados en la sociología del trabajo, como una disrupción deliberada del proceso de trabajo organizada por un grupo de trabajadores para el logro de una reivindicación común. Entonces, teniendo presente, seguimos. Entonces, la nueva CUT, la de 1900, que se inició su acción en 1988, en su declaración de principios defendió la relevancia de la movilización social como una herramienta de lucha para la defensa de los trabajadores. Y esta reivindicación de la movilización social fue necesaria porque en esos momentos se había instalado en buena parte de la oposición política la inconveniencia de nuevos llamados a protestas, porque aquellas, por el grado de violencia que puede implicar o de radicalización, podría alejar a buena parte de sectores de las clases medias de apoyo hacia la oposición, y esa situación que podría beneficiar eventualmente a los partidarios de la dictadura o los partidarios de la mantención del orden público, ¿no? Sin embargo, para el movimiento sindical, la movilización social tenía un valor porque había propiciado la conquista de espacios de libertad en los años 80 y en ese contexto, gracias a la movilización social, el movimiento sindical había recuperado un rol fundamental como actor social en el periodo, y también este rescate de la movilización social apuntaba también a recuperar parte de la fuerza propia perdida después de la dictadura, y a partir de esa recuperación de fuerza, de esta tradición de lucha, recuperar también una fuente de legitimidad, pensando sobre todo que ya hacia 1988 se veía vislumbrada en el horizonte el proceso de transición, sobre todo a partir de la derrota de Pinochet en el plebiscito de 1988.
Entonces así en la declaración de principios de la nueva CUT se señala en su punto 7 que se reconoce y reivindica la huelga como la legítima expresión de lucha de los trabajadores por sus derechos y reivindicaciones económicas y sociales, y en el apartado número 8 se señala que la CUT considera la movilización social como un instrumento legítimo e irrenunciable para el logro de sus objetivos y declara incompatible con este principio cualquier método de acción ajeno a las tradiciones de lucha del movimiento sindical chileno. Por lo tanto, se reivindica a la movilización social como los rasgos fundamentales del sindicalismo chileno, conformando parte de su identidad histórica, al mismo tiempo que se defiende la huelga como una de sus principales herramientas de lucha. Ahora bien, a pesar de acá y una imagen de la convocatoria de la huelga 18.989 acá. A pesar de esta declaración de principios en que se reivindica el derecho a huelga, se reivindica la movilización social como un instrumento, uno de los instrumentos principales de lucha de los trabajadores, también la dirigencia nacional de la CUT realizó un importante análisis de la coyuntura política en el momento, y este análisis se va a plasmar en una propuesta para la transición a la democracia, documento bastante poco conocido, poco estudiado, pero que da un poco luces de cuáles iban a ser las orientaciones de la central en el nuevo periodo democrático. Entonces, uno de los apartados señala, y que ahí citó la diapo, la CUT señala que están conscientes de las restricciones que deberá enfrentar el sistema democrático que surja al término de la dictadura de Pinochet. Sabemos que su estabilidad y consolidación estarán permanentemente amenazadas. Y agrega la central: la CUT compromete desde ya sus máximos esfuerzos para canalizar el aporte de los trabajadores a esta enorme tarea de reconstrucción nacional. Entonces, a partir de este párrafo se puede desprender un llamado a la prudencia y un afán de colaborar en la consolidación de este proceso democrático, que iba a enfrentar una serie de dificultades, dadas tanto por la propia vigencia de la constitución autoritaria con los enclaves de poder, la propia presencia de Pinochet como comandante jefe del ejército, la fuerte presencia de la derecha en el Parlamento. Por lo tanto, la CUT en ese sentido va, a pesar de estas declaraciones de principio que se señalan anteriormente, como uno diría, se plantea desde la realidad de la correlación del momento. Nosotros vamos a colaborar desde el punto de vista de la política al éxito del proceso transicional. Y entonces en este contexto, que por una parte reivindica el derecho a huelga, por otra parte se plantea la necesidad de apoyar el proceso de transición, se va a realizar la convocatoria a huelga del 18 de abril de 1989, que de hecho va a ser la última convocatoria a paro nacional de la dictadura. Entonces, respecto a si tuvo éxito o no el llamado, bueno, la prensa de oposición, más que destacar una gran cantidad de adhesión o de paralización de faenas, va a ser sobre todo la disputa que se da en el espacio público respecto a la necesidad en este caso de obtener la libertad de Manuel Bustos y Arturo Martínez, y también se va a poner en relieve la necesidad de diferenciar lo que es la huelga de ciertos hechos accesorios que involucran algún tipo de violencia política. En el sentido, en los días anteriores a la huelga hubo una serie de atentados, un atentado al metro que se saldó con un muerto. Y por otra parte, desde el punto de vista de los efectos en el momento, la dictadura, que ya está en su postrimería, estableció un nuevo requerimiento judicial en contra de los convocantes, que significó una pena
provisoria de cárcel. Entonces, en ese sentido, la convocatoria de huelga se pierde dentro de un proceso más importante para la CUT, que era iniciar este proceso de negociación, de diálogo social con la oposición, que se estimaba que iba a ser gobierno, y también tender puentes, unos primeros puentes con el empresariado, a objeto también de lograr algunos avances en pro de reformas laborales o de una mejoría de las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces, en ese contexto, como ya lo he estudiado en otros trabajos, se va a establecer una política de acercamiento entre la CUT y las organizaciones empresariales, representada básicamente la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, y uno de esos acuerdos, uno más relevante, es el marco de referencia que se va a firmar el 31 de enero de 1990 entre la CUT y la CPC, y que este marco, más allá de la firma, ¿no?, de las organizaciones, va a representar un hito respecto a esta necesidad del diálogo social que debía contener el nuevo sistema democrático, y en el fondo plantear que actores sociales que antiguamente habían estado muy confrontados ahora se iban a poner de acuerdo para buscar algunos puntos en común, ya estoy manteniendo las diferencias. Entonces, teniendo presente esta búsqueda de una nueva orientación que planteaba la CUT, a mí me va a llamar mucho la atención, revisando la prensa, que Manuel Bustos, presidente de la CUT, y bueno, agregar como detalle que había logrado la liberación de este exilio interior o relegación, va a declarar su oposición a las tomas de terreno. ¿Qué se entiende por terreno? Ocupación de un terreno vacío por parte de un grupo de pobladores, de vecinos. Entonces él va a señalar a la prensa que eso no considera conveniente la realización de toma de terreno, y si bien se está refiriendo a un problema que tiene que ver con la falta de vivienda de los sectores vecinales, por una parte señala un par de frases que uno se puede también extrapolar en cuanto a cómo se va a entender, cómo se debe aplicar una demanda social respecto a un tema que haya sido ampliamente postergado por la dictadura. Entonces, una parte señala que yo diría que la gente tiene que evaluar fríamente el momento actual y dar la oportunidad al próximo gobierno que primero proponga una solución y después usar la presión. Entonces, y después agrega el dirigente que rechaza las tomas porque se quiere hacer expropiaciones al fisco o a la propiedad privada, cuestión que la concertación y el movimiento social tampoco acepta. Entonces la declaración de Bustos, en este caso refiriéndose a la toma de terreno, apunta a esta prudencia que buscaba la CUT respecto a las reivindicaciones o a las demandas sociales, ¿no? Entonces, en este caso, enfrentando o cuestionando un repertorio de acción colectiva tradicional de movimientos pobladores, como era la toma de terreno, y entonces a partir de eso uno puede entrar a interpretar que también en ese sentido el llamado a paros nacionales o huelgas también se puede interpretar como algo inconveniente en ese contexto de agregarle mayor presión a un gobierno que recién estaba empezando, en el sentido, en el fondo, evitar una gran cadena de reivindicaciones que pudieran desestabilizar al nuevo gobierno, por lo tanto llamar vuelvo a insistir, a la prudencia. Entonces, en el fondo, a partir de esta declaración de Bustos, puede encontrar una suerte de antecedente en que la Dirección Nacional de la CUT va a entender la movilización social en el periodo, es decir, subordinada a los objetivos políticos del primer gobierno democrático y subordinada a los objetivos de consolidación del proceso de transición.
Entonces, a partir de eso, ya una vez asumido el gobierno de Erwin, el primer gobierno democrático, el 11 de marzo de 1990, la CUT se va a insertar en este proceso de diálogo social, en este camino de encuentro con el empresariado. Y aquí es interesante porque las partes que confluyen en esta política de acuerdo que van a firmar el acuerdo marco, se van a plantear como el nuevo horizonte de la relación laboral, el superar el viejo carácter confrontacional de la relación laboral. Entonces, por parte del gobierno, se dedicaron a elaborar proyectos de ley de reforma laboral, pero buscando consenso con las organizaciones patronales o de empleadores y con la CUT, en materias que significasen una mejora de las condiciones de vida de la población, pero en el caso de la negociación colectiva, la propuesta de reforma del gobierno apuntó a mantenerla en el sindicato de empresas, es decir, descartando cualquier tipo de negociación por rama. Y en el caso del derecho a huelga, aquí señala textualmente el subsecretario que este deberá tener las limitaciones que aconseje el interés nacional y el bien común. Entonces, en el fondo, que más que apuntar, va a agregar el subsecretario Eduardo Loyola, más que apuntar en la negociación dentro de esta regulación de la huelga, hay que apuntar más a la negociación colectiva como el elemento central de la relación laboral y no a la huelga. Entonces, en ese sentido, siempre como horizonte buscar el acuerdo entre las partes. Entonces, en ese sentido, la huelga va a ser considerado un elemento poco conveniente para la relación laboral, y la misma opinión va a tener el ministro del Trabajo, René Cortázar, que había sido un antiguo asesor de la CUT, también de Federación Democrática Cristiana, y que defiende también esta política de acuerdos, señalando que los dirigentes de la nueva CUT tenían una visión crítica de la política confrontacional que habían desarrollado el movimiento sindical en el periodo anterior al golpe de Estado. Entonces, que en el fondo los actuales dirigentes del año 90 en adelante propician más la participación que la confrontación. Entonces, la CUT, voy a insistir, se va a sumar a este esfuerzo de diálogo social, de negociación con los agentes empresariales. Pero la CUT, y aquí uno se puede discutir respecto a la orientación, a los fundamentos de este diálogo, de este respaldo del diálogo social. La CUT también va a partir de un supuesto que a la larga se va a mostrar equívoco, una vez que es la voluntad que va a tener el empresariado, los actores empresariales, para negociar, a llegar a consenso con ellos y no imponer por la fuerza sus demandas. Entonces, la CUT pues rápidamente se va a quejar de la hostilidad empresarial, de la negativa de buena parte del empresariado a consensuar cambios mayores a la legislación laboral, incluso acusando una política revanchista por parte del empresariado o antisindical, y producto de esta confrontación o de esta pérdida de confianza con el empresariado, la CUT de a poco se va a ir desilusionando o matizando esta valoración positiva que va a tener de la política de los acuerdos. Entonces, en ese contexto, bueno, ahora se van a aprobar las reformas laborales entre los años 1990 y 1991, reformas que para CUT van a significar de alguna manera avances, pero no van a cumplir las expectativas de cambio que tenían al comienzo del
del proceso democrático. Entonces, en este nuevo contexto de negociación, de desilusión, nos vamos a ir encontrando con una serie de conflictos laborales que voy a tratar de sintetizar a partir de algunos casos en específico. Entonces, a ver, que partir de una base que la buena parte de la legislación laboral respecto al derecho a huelga no se había modificado. O sea, el empleador tenía la posibilidad de contratar a rompehuelgas o esquiroles, ¿no? Y por otra parte el trabajador en huelga se podía descolgar individualmente transcurridos ciertos días de la huelga y realizar una negociación individual. Por otra parte, tampoco existía la existencia de un sindicato único por empresa, es decir, la ley autorizaba la creación de diversos sindicatos en una empresa, por lo tanto, y a su vez la ley también facilitaba a grupos de trabajadores a conformar grupos negociadores para entablar un tipo de conversación con el empresariado y llegar a la firma de un tipo de documento que equivaliese a un contrato colectivo. Entonces, teniendo en cuenta estos factores legales, los procesos de huelga que nos vamos a encontrar, los sindicatos van a enfrentar una serie de dificultades. Entonces, ahí voy a destacar la movilización que van a realizar los trabajadores del cobre, de la empresa estatal del cobre Codelco, que tiene sus principales yacimientos Teniente, Chuquicamata, y estos trabajadores que van a realizar una serie de huelgas entendidas en estos procesos de negociación colectiva, y que en un caso van a negociar un sindicato del cobre, uno sí, otro no. Entonces a partir de esta división dentro de los sindicatos, el empleado, en este caso el Estado a través de Codelco, podrá frenar o no, quitar impacto a la huelga. En otro caso, de los trabajadores de la compañía de teléfonos de Chile, que se había privatizado hace poco también en proceso de huelga del año 91, van a negociar algunos 2-3 sindicatos y otros no. Entonces, transcurrido un par de días, unos sindicatos van a llegar a un acuerdo con la empresa y otros no, van a proseguir con la movilización, pero a partir de esta división se va a ir debilitando el movimiento, porque se van a ver obligados a firmar también un acuerdo. Entonces, otras huelgas y otras movilizaciones importantes vamos a encontrar también los trabajadores portuarios. Ahí también entender el trabajo portuario también como una sola categoría, un poco complejo para el tipo de labores que realiza, pero en el caso de los trabajadores estables que pertenecían a la empresa portuaria de Chile, en Porchi, se van a movilizar para rechazar la política de privatización de la empresa que estaba impulsando el gobierno de Patricio Aylwin. Y entonces en este caso la movilización van a ser a paralizaciones de un día, un atraso al trabajo, ocupación de calles, intentos de toma de alguna instalación, pero que no van a lograr evitar el envío de proyectos de ley de privatización de la empresa, y la empresa va a ser privatizada ya en el gobierno siguiente de Eduardo Frei. También mismo problema respecto a la privatización de una empresa pública va a ocurrir con los trabajadores de ferrocarril del Estado, que en el año 1991 se van a oponer a la privatización de la seccional de transporte de carga de la empresa,
que dentro del contexto de crisis económica de la empresa era la más rentable, por lo que el gobierno va a decir privatizarla. Entonces estos trabajadores van a pulsar una serie de paralizaciones para oponerse a la política gubernamental, pero también no van a lograr su objetivo, y la sección de transporte de carga de la empresa va a ser privatizada. Y así una serie de conflictos también en el sector textil, en el gremio de salud, de profesores, que van a dar cuenta de una serie de una creciente efervescencia social. Y entonces en ese contexto nos vamos a encontrar, por una parte, me va a llamar la atención, la conferencia episcopal va a emitir una declaración en el año 1991 llamando a la moderación de las demandas sociales, porque podían alterar el espíritu de diálogo que estaba demandando la sociedad chilena. Y a partir de la declaración de los obispos, el ministro del Interior de la época también va a un poco tomar esta declaración para defender la política del gobierno frente a las organizaciones sociales, que incluso va a llegar en algunos casos al requerimiento, contra el establecimiento de acciones judiciales en contra de dirigentes. Entonces ese punto respecto al requerimiento que realiza en este caso el ministro del Interior nos va a llevar a una problemática bien interesante que va a surgir planteando en el periodo, que algunos autores han estudiado profusamente, como Alberto Armstrong y Rafael Águila, que es el de la legalidad o ilegalidad de la huelga. Un tema que va a surgir muy importante en el periodo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que la huelga legal va a ser aquella que es producto de la finalización sin acuerdo del proceso de negociación colectiva. Es decir, solo podían tener derecho a huelga legal los trabajadores que tienen derecho a negociar colectivamente. Por ende, habría sectores de trabajadores que no tendrían derecho a huelga, porque no están contemplados en estos procesos de negociación colectiva. Y dentro de los grupos de trabajadores que no pueden negociar colectivamente están el sector de la construcción, trabajadores portuarios, trabajadores temporeros en faenas agrícolas y en general todo trabajo provisional o eventual. Entonces, a partir del comprender una huelga como legal e ilegal, el gobierno va a tener la facultad de establecer requerimientos judiciales en contra de los dirigentes, incluso ocupando la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es una ley que establece penas draconianas en contra de dirigentes sociales cuando se estima que alteran el orden público. Entonces, bajo esa amenaza vamos a tener que el gobierno democrático y los siguientes van a enfrentar en algunos casos acciones colectivas. Entonces, en el fondo, sintetizando las causas de los conflictos laborales en este periodo, se deberían primero a las políticas de privatización de las empresas públicas, es decir, el rechazo de estas políticas de privatización, como en el caso señalado de Ferrocarril del Estado, la empresa portuaria de Chile, la reparación o compensación para malas condiciones de trabajo, es decir, una mejoría de las condiciones de vida, considerando bajas remuneraciones, bajas condiciones de seguridad, la aplicación y efectos de las reformas laborales aprobadas entre 1990 y 1991. Por ejemplo, se aprueba un artículo que establece, a través de la figura de la causal necesidades de la empresa, el despido libre de un empleador, solo pagando una indemnización y sin derecho a la recuperación del trabajo. Entonces, a partir los dirigentes sindicales van a estimar que esa cláusula se va a conformar en una cierta práctica antisindical, porque muchos trabajadores que van a participar en el proceso de negociación colectiva, huelga, van a ser despedidos.
El otro factor, de manera general, bueno, las herencias del plan laboral, o sea, todas las disposiciones que tienen que ver con la regulación del derecho a huelga, y también el caso portuario, son normas específicas que tendieron a eliminar disposiciones anteriores que le otorgaban una protección especial al trabajo marítimo, y que los portuarios las van a perder a partir de una uniformización, homogeneidad de condiciones laborales que establece el plan laboral. Entonces vamos a tener que muchos trabajadores portuarios, una vez que incluso que se privatice los puertos, perdón, las reivindicaciones que tengan tienen que ver con un mejor derecho a jubilación, el pago de bonos que se les adeuda, una mejor jubilación, y el otro factor que nos vamos a encontrar en general en cosas de las huelgas van a tener con las crisis en áreas productivas y los problemas de reconversión industrial. Por ejemplo, los trabajadores textiles, donde la industria nacional puede enfrentar una fuerte competencia de la ropa importada de mucho menor valor, lo que va a provocar una quiebra sucesiva de empresas, no existiendo ninguna política por parte del Estado de protección de la industria nacional, puesto que, o sea, lo que imperaba era la libertad de comercio, por lo tanto era parte de la orientación económica el favorecer la libre importación en general de productos. Y en el caso del carbón, una industria más que centenaria en el país, con los trabajadores del carbón con una gran tradición de lucha, ENACAR, la empresa que controlaba los yacimientos del carbón, va a ser estimada una empresa que es antieconómica, que solo tiene algunos efectos sociales, pero que más redunda en una carga para el presupuesto fiscal, por lo que el gobierno, después de una serie de movilizaciones de los trabajadores del carbón que van a tratar de impedir el cierre, se va a decretar por parte del gobierno de Eduardo Frei el cierre definitivo de los yacimientos del carbón en 1996, y de manera que se establece posteriormente una política de reconversión industrial, o intentos de reconversión productiva de estos trabajadores, y también una política de bono, de una jubilación anticipada de estos trabajadores. Entonces, los grandes cuatro factores que nos ayudan un poco a explicar el origen de las huelgas en el periodo. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la CUT ante todo este aumento de la conflictividad en el periodo, un poco del fracaso de las políticas de diálogo social? De dos maneras: buscando retomar de alguna manera la movilización social a través de marchas, de convocatorias a acciones de protesta coyunturales, y por otra parte manteniendo este binomio entre negociación y movilización, es decir, seguir negociando con el gobierno para buscar presionarlo a través de alguna política de movilización que se puede expresar tanto a través de marchas al Congreso, alguna manifestación en alguna calle, o convocatoria a alguna protesta nacional, como vamos a relatar posteriormente. Pero aún así la CUT no va a llegar a una situación de rompimiento, de un quiebre total con el gobierno, manteniendo siempre la expectativa de algún tipo de negociación que le permita lograr alguna utilidad, un beneficio mínimo. Entonces, en ese sentido, a su vez, los gobiernos de la concertación van a mantener algunos puentes con los dirigentes sindicales, entregando, uno diría a esta altura, migajas, en el sentido de algún proyecto de ley que permita mejorar en algo
las condiciones de trabajo, de movilización de los trabajadores, pero sin alterar lo fundamental, el plan laboral. Entonces, en ese contexto de dualidad entre la negociación y la movilización, la CUT va a entrar en una profunda crisis hacia el año 96, justamente por el fracaso de la política de concertación social, que va a llevar al cuestionamiento de la dirigencia de ese entonces, al cuestionamiento de la hegemonía de la democracia cristiana, y va a llevar un cambio en la correlación de fuerzas, logrando la izquierda obtener la mayoría en la central, pero aún así este cambio dentro de la composición política de la central, eso no va a significar una mejora, un avance en la capacidad de convocatoria que tenga la central, porque enfrenta una crisis de legitimidad y representatividad que la va a llevar a perder relevancia como un actor social en el periodo. Entonces, en ese sentido, son otros los sindicatos gremios los que van a tener una mayor capacidad de movilización o de disputa de temas en el espacio público. Y aquí podemos destacar a tres grandes sindicatos o gremios. Uno es la ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales; la FENAT, la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud; y el Colegio de Profesores, que sería la asociación gremial de los docentes. Entonces, bien sintético, en honor a la hora. En el caso de la ANEF, la capacidad de influencia que tiene va a estar dada porque dentro de los avances que hay en el periodo democrático es que la ley permite la formación de asociaciones de empleados públicos. Y estas asociaciones, a diferencia del sector privado, van a tener mucho mayores niveles de afiliación, 80-90% de acuerdo a la institución, lo que le va a conferir una mayor capacidad de presión y de movilización frente al Estado, que en el fondo es su empleador. Y a su vez, la dirigencia de la ANEF, que en muchos casos van a ser militantes también de los partidos de gobierno, van a tener una mayor capacidad de interlocución o de diálogo con las autoridades, logrando obtener ciertos beneficios que van un poco en la óptica de un sindicalismo prestador de bienes, y van a tener mayores mejoras que otros gremios. En el caso de la FENAT, las situaciones y del Colegio de Profesores, la situación es diferente. En ambos casos, sus dirigentes máximos son comunistas, a diferencia de la ANEF, que era controlada por el Partido Socialista, y responde también a gremios que representan sectores que, desde el punto de vista de los efectos del neoliberalismo, de los efectos de la implantación del modelo neoliberal durante la dictadura, habían sufrido un fuerte perjuicio. Los sectores se encontraban ampliamente postergados, por lo que sus demandas van a apuntar, por una parte, a lograr una justicia, una mejora de sus condiciones laborales, condiciones remunerativas, y también a una de reivindicación también de la función pública o del rol del Estado en estas áreas, en este caso de la salud y la educación, que ya se encuentran bastante o fuertemente privatizados en el periodo. Entonces, la oposición que realizan estos dirigentes al gobierno le va a alcanzar importantes mayorías dentro de su gremio. Y en el caso del Colegio de Profesores, que el año 90 su presidente era un demócrata cristiano, pues va a ser desplazado por Jorge Paez, el militante del Partido Comunista. Entonces, ambos gremios van a lograr una importante capacidad de movilización con la realización de paros nacionales con alto grado de adhesión a nivel de todo el territorio, que le va a significar lograr importantes conquistas salariales y de otro tipo. En el caso del Colegio de Profesores, establecer un estatuto docente que le va a entregar un mínimo de estabilidad al profesorado, a diferencia del periodo de la dictadura. Y en el caso de la FENAT, también una mejora de las condiciones de remuneración y también de
de ascenso en la carrera funcionaria. Y en el caso de la FENATS, el dirigente Humberto Cabrera, también va a ser para ser importante dirigente de la CUT, y Jorge Pavés en el caso del Colegio de Profesores. Por lo que el fortalecimiento de estos gremios de alguna manera va a significar una mayor relevancia de ellos mismos en la CUT, y la CUT en el fondo, ya hace mediados de los 90, cercano al 2000, va a ser un gran sindicato de empleos públicos y de trabajadores de algunas empresas estatales, más que de afiliados que provengan del sector privado. Entonces, un poco lamentablemente, eso sí, en el caso del Colegio de Profesores de la FENATS, la relevancia que tienen estos propios dirigentes, y ha sido estudiado muy bien por Orlando Álvarez, va a significar que el Frente del Roce dentro del propio partido, y en ambos casos va a significar que salgan de ellos, dejen de militar en el Partido Comunista, al ser acusados de tener proyectos individualistas frente al proyecto colectivo del partido, que problemática que en el fondo nos va a llevar a todo el tema de cómo se va a entender la relación entre el partido y el sindicato, cómo se va a ejemplificar en el caso de estos dos gremios. Entonces aquí, ya para ir cerrando, para dejar posteriormente las preguntas, bueno, nos vamos a encontrar una línea del tiempo. Entonces tenemos la huelga de abril de 1989, después una protesta nacional del 11 de julio de 1994 y el paro nacional del 13 de agosto de 2003. En el caso de la protesta nacional de julio de 1994, que nos va a encontrar que la central va a convocarla para justamente demandar, por una parte, ser escuchados por un gobierno que se niega a retomar un diálogo social que signifique una mejoría de las condiciones de los trabajadores, un rechazo también a la negativa del gobierno a evaluar las reformas laborales, y también un rechazo a lo que ellos llaman la prepotencia empresarial. Esta protesta no va a tener el nivel de éxito de seguimiento que esperaban los propios dirigentes. En el Santiago van a marchar un poco más de 7.000, 8.000 personas, pero para la CUT va a ser un éxito en el sentido de que va a poner en la mesa sus demandas, y van a obligar, de una manera van a interpelar a un gobierno que decían que era suyo, a volver a tender un puente de entendimiento. Entonces, en ese sentido, se puede matizar si tiene un éxito, pero desde el punto de vista de lograr movilizar a dirigentes, sí, tiene una relevancia. Y en el caso de la huelga del paro nacional del 13 de agosto de 2003, aquella convocatoria se va a hacer en el acto del 1 de mayo de 2003 por parte del presidente de la CUT, que es Arturo Martínez, el antiguo dirigente que había sido relegado socialista, que asumió el liderazgo de la central, y él va a llamar a este paro nacional, el primero en más de 10 años, el primero en democracia, para protestar por el intento de política de flexibilización laboral que va a impulsar el presidente Ricardo Lagos, el presidente socialista en el gobierno después de Allende, y reclamar también por las situaciones de prepotencia empresarial que se quejan, y también el rechazo a la exclusión que ha tenido la CUT respecto a la negociación de los tratados de libre comercio. Entonces, a diferencia de la protesta del año 1994, el paro del 2003 va a tener una alta convocatoria respecto a organizaciones que incluso no pertenecen a la CUT, y como voy a insistir, como dentro de las bases se encuentra la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, va a tener un alto impacto en la sociedad, porque va a implicar va a afectar a áreas que tienen interés, como la educación, salud, va a afectar la atención del usuario, y va a tener una serie de actividades a nivel nacional, no solo en Santiago. Entonces, respecto a su evaluación, también podemos discutir
De acuerdo, por ejemplo, a un articulista del diario El Siglo, el diario comunista, esta huelga se puede entender de dos maneras, como un reflejo, como un recordar la épica de las antiguas protestas de los años 80, pero también se puede entender como el inicio de un nuevo momento de recuperación de la lucha de las fuerzas populares. Entonces, si buscamos un matiz, una combinación entre argumentos, se puede señalar que sí, esta protesta marcó un hecho distinto, porque va a implicar una removilización de la CUT, un reforzamiento, porque posterior a la convocatoria de este paro se realizaron un congreso extraordinario de refundación de la CUT, que va a implicar la renovación de su declaración de principios, la renovación de su plataforma de lucha, en que la central se va a comprometer por el enfrentamiento a un rechazo más claro frente al modelo neoliberal, a diferencia de la declaración de principios de 1988. En todo sentido, esta CUT, la CUT que emerge a partir de 2003, es una CUT que va a buscar, en cuanto a movimiento sociopolítico, va a buscar estar inserta dentro de la serie de demandas que va a demandar la sociedad chilena. Pero a su vez, y con esto termino, si comparamos la huelga 2003 y pensamos 16 años después se vuelve a convocar una huelga en el contexto del estallido social, la huelga, el paro nacional del 12 de noviembre del 2019, paralización en la que tuve el privilegio de participar. Podemos ver, al comparar ambos eventos, podemos encontrar que en este último caso, 2019, fueron millones de personas a las que la secundaron, a diferencia del 2003, que estamos hablando de un escaso impacto a nivel de paralización de obra, de proceso productivo. Nos puede ayudar a entender el porqué de la relevancia o no de estas convocatorias, el porqué de su éxito o no. Entonces, en el fondo, para sintetizar y finalizando, entonces como consideraciones finales, entonces la CUT tendría problemas de convocatoria, una crisis de legitimidad y representatividad, habría una relación contradictoria entre los gobiernos de la concertación y la CUT, la política de diálogo social comprendida como un eje del sistema democrático, y la continuidad de factores legales que impiden el pleno ejercicio del derecho a huelga. Y por otro lado, la acción sindical va a ser protagonizada fundamentalmente por gremios del sector público, servicios de transportes y empresas de relevancia estratégica. En cambio, ahora ahí es la invitación a la reflexión, y que algunos colegas lo han preguntado también. La huelga que se realizó hace poco más de un año y medio tuvo éxito porque, bueno, se inserta dentro de un contexto de revuelta, una idea de una rebelión popular, de un estallido social, en que el factor trabajo pasa a tener un rol importante dentro de la disputa por la lucha por la hegemonía, una disputa también dentro de cómo queremos que se entienda el sistema democrático, cómo queremos que se pueda pensar el modelo económico. Entonces, y de hecho ahora el factor trabajo es uno de los elementos fundamentales en la discusión constitucional que se está haciendo ahora en la Convención Constitucional. Entonces, a diferencia de los 90, que todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, lo laboral, había quedado subsumido bajo lo político, ahora todo lo que tiene que ver con el trabajo, la relación laboral, con la dignidad de trabajadores, hombres y mujeres, vuelve a recuperar, bueno, el sistema que nunca debió haber perdido. Bueno, eso sí.